Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En esta serie de videos les voy a enseñar a utilizar SPSS. Primero las generalidades, posteriormente vamos a mostrar cómo se hace un análisis descriptivo, cómo se calcula el tipo de distribución y después cómo se calculan las pruebas bivariadas para variables cuantitativas de libre distribución, distribución normal o para variables cualitativas. Entonces, empecemos. Vamos a trabajar con esta base de pacientes con COVID-19. Son pacientes atendidos en un primer nivel de atención durante el año 2021. Entonces, vamos a analizar las características generales de esta población y para eso vamos a aprender a utilizar SPSS. SPSS nos da dos pestañas, una que dice vista de datos y una vista de variables. En la vista de datos les va a aparecer la información en las filas de cada uno de los participantes, mientras que en las columnas lo que va a aparecer es el nombre de su variable. En vista de variables vamos a tener el resumen de todas las variables con su escala, su tipo de medición y si tienen alguna variable cualitativa, les aparecerá su etiqueta. Vamos a ver un ejemplo. La variable edad. En el nombre de esta variable, ustedes deben colocar el nombre con mayúscula y minúscula. Las variables que van ustedes a colocar con mayúscula son aquellas secundarias. Por ejemplo, si ustedes interrogaron edad en años, edad debería aparecer así. Pero si a partir de aquí ustedes la recodifican en mayores o menores de 60, la siguiente variable, mayores de 60 o grupo de edad, deberá estar resumida como una variable en mayúscula, haciendo alusión a que es una variable secundaria. Después, las variables que ustedes van a tener son numéricas. Solo si tuvieran, por ejemplo, el número de expediente, el nombre del participante, eso incluye caracteres alfanuméricos. Será la única condición para que aparezca una variable en cadena. Las variables en cadena, ustedes no la van a poder analizar, no le van a poder sacar media, mediana. Podrán acaso calcular frecuencia, pero no alguna otra variable o medida de tendencia central. El nombre de la variable no admite espacio. Entonces, para separarlo, le pueden colocar como yo, edad guión bajo años. Variables cuantitativas siempre tendrán que especificar sus unidades de medición como índice de masa corporal. Para variables que son cualitativas, ustedes tienen que colocar en valores cómo están codificando su variable. En este caso, para sexo, yo puse 0 mujer, 1 hombre. ¿Por qué las codifiqué de esta manera? Porque en COVID el ser hombre tenía mayor riesgo. Para variables que son dicotómicas, por ejemplo, esta variable, uso de esteroides. Son variables dicotómicas, presente, ausente. Se codifica 0, la ausencia de un atributo, y 1, su presencia. Esto es muy importante, sobre todo cuando estamos calculando riesgos o estamos haciendo regresiones logísticas. Después tenemos esta columna donde dice medida. Aquí ustedes tendrán que señalar si se trata de una variable nominal, ordinal o en escala. Es importante que sus variables estén bien codificadas para que podamos hacer los análisis correctos. Siguiendo este ejercicio de determinar cuáles son las características de los pacientes que tienen o no tienen neumonía, la primera parte es que elaboremos un cuadro de características generales o características descriptivas, que se vería de esta manera. Nosotros en nuestro cuadro en Word tenemos que señalar el nombre de la variable, entre paréntesis las unidades de medición y después señalar la medida de tendencia central o de dispersión. De la misma manera, tenemos que colocar de cuánto fue el total de nuestra población, de cuánto era la N. Para variables que son cualitativas, colocaremos el nombre de nuestra variable, número y frecuencia. Aquí, para tratar de optimizar el espacio,
y no hacer un cuadro tan largo, yo dejé solo una categoría para aquellas variables dicotómicas. ¿Qué categoría? Para sexo, dejé el sexo masculino, que es el que se asociaba a mayor riesgo de complicaciones, mortalidad, neumonía. Y para las variables que son DOMI, presente ausente, como comorbilidades, dejé la presencia de comorbilidades. Si ustedes ven, tenemos variables cuantitativas de libre distribución, pero también tenemos variables cuantitativas de distribución normal, mostradas con media y desviación estándar. Entonces, lo primero que les voy a enseñar en SPSS es a calcular frecuencias, porcentajes para variables cualitativas. Entonces, la mayor parte de las veces cuando queremos hacer un análisis, nos vamos a ir a analizar. En analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos, nos vamos a ir a frecuencias. Vamos a meter, aquí ustedes pueden meter todas sus variables cualitativas, todas en un mismo momento. Y aquí lo único que vamos a necesitar son frecuencias y porcentajes. Nos va a abrir dos ventanas, una donde se arrojan los resultados y en la otra ventana donde podemos ver nuestra vista de datos y nuestra vista de variables. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, para sexo, 92 con un porcentaje de 50.8, 89 hombres y 49.2. Lo que nosotros colocaríamos en nuestro cuadro sería 89 y 49.2%. Y lo mismo para cada variable, la presencia de comorbilidades, la presencia de asma, la presencia de hipertensión. Y así para cada variable cualitativa. Posteriormente, vamos a ir a las variables cuantitativas. Para las variables cuantitativas nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, nos vamos a explorar. En explorar vamos a meter la variable edad, índice de masa corporal y cualquier variable cuantitativa que ustedes quieran analizar. Todas las pueden analizar en un mismo momento. Después, en estadístico, ustedes pueden elegir la opción de descriptivos, que nos va a dar media, mediana, desviación estándar, simetría, kurtosis, y percentiles, en caso de que la variable tenga libre distribución. En gráficos, le vamos a dar clic en gráficos de normalidad con pruebas y en histograma. Y aceptamos. Sí, listo. Entonces, después tenemos el análisis de cada variable por separado. Ustedes tienen distintos criterios para evaluar normalidad. Uno de ellos puede ser asimetría y kurtosis. Asimetría más menos 0.5 y kurtosis más menos 2. Si fuera este el caso, entonces esta variable tendría distribución normal. ¿Por qué? Más menos 0.5 se cumple este criterio, kurtosis más menos 2. Después nos vamos a índice de masa corporal, asimetría 0.9, kurtosis 1.9. Se sale el valor de asimetría que esperaríamos, aquí se los anoto para que no se les olvide. Entonces, asimetría más menos 0.5. El valor ideal, que sería la ausencia de asimetría, sería de 0. Y kurtosis, que tiene que ver con qué tan aplanada o no está la curva, más menos 2. ¿Ok? Entonces, este es un criterio. El otro criterio que ustedes pueden ir analizando, si ustedes tuvieran duda, se van a ir a las pruebas de normalidad. Vamos a utilizar la prueba de Kolmogorov cuando tenemos más de 30 participantes, más de 30, y vamos a utilizar la de Shapiro cuando tenemos menos de 30. Estas pruebas, como se interpretan, es de la siguiente manera.
un valor de P mayor a 0.05 es compatible con una distribución normal. Entonces, en este caso, todas las variables, excepto presión diastólica, son menores a 0.05. Solo la variable de presión diastólica es mayor a 0.05, es la única que tiene distribución normal y el resto tiene libre distribución, por lo que la manera como vamos a resumir estas variables es con mediana y rango intercuartil. Mediana, percentil 25 y percentil 75, que viene en la parte superior. Entonces, todas las variables menos la presión diastólica la vamos a resumir de la siguiente manera. ¿Qué vamos a poner en nuestro cuadro de Word? 37, que querría decir que el 50% de nuestra población tiene menos o más de 37 años. El percentil 25, 27 a 50 años. El 50% de la población está ubicado entre 27 y 50 años. Ahora, para nuestra variable de presión diastólica, que fue la única que tiene distribución normal, entonces el valor que vamos a colocar es la media, que es 78.6, con una desviación estándar de 8.4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se vería nuestro cuadro? Nuestro cuadro 1 se vería de esta manera. Ustedes tienen frecuencias y porcentajes para variables cualitativas y para variables cuantitativas, mediana, rango intercuartil o media y desviación estándar, de acuerdo al tipo de distribución. ¿Ok? Ahora, otra de las funciones generales que son sumamente útiles en SPSS, igual que se puede hacer en Excel, es el cálculo de variables. Entonces, ustedes a partir de dos variables pueden hacer un cálculo. Déjenme ver. Ok. Vamos a intentar hacer el cálculo. Vamos a calcular el índice triglicéridos glucosa. Entonces, yo tengo la variable de colesterol, de triglicéridos y de glucosa por separado y voy a hacer mi índice. Entonces, vamos a calcular variable. Esta variable es una variable secundaria, entonces tiene que ir con mayúscula. Índice triglicéridos, glucosa. Entonces, aquí lo único que yo voy a colocar es glucosa entre mi variable de triglicéridos. Las variables que se van calculando de nuevo, aquí fue porque, aquí. Índice triglicéridos glucosa, no puedo poner diagonal, pongo un guión bajo. Entonces, la variable, esta nueva que yo construí, siempre va a aparecer hasta el final. Si le ponen en vista de datos, debe ser la última. ¿Ok? Y debe aparecer con mayúsculas. Lo siguiente que yo puedo hacer es recodificar una variable. Yo tengo una variable cuantitativa y ahora a partir de aquí quiero hacer una agrupación. Entonces me voy a transformar. Es importante que le ponga recodificar en distintas variables para que se conserve mi variable original. Entonces nos vamos a edad. Esta variable va a ser edad, 60 años. Acuérdense que tiene que ir con mayúsculas. Y después le pongo valores antiguos y nuevos. Desde el valor más bajito hasta 60, yo le voy a poner 0. Todos los demás valores, más de 60, van a ser colocados como 1. Y es importante que conforme ustedes vayan haciendo una recodificación de variables, vayan colocando de una vez sus etiquetas. Entonces, aquí es 0 hasta 60 años.
Y después 0 hasta 60 años. Después 1, mayores de 60 años. Y le damos a aceptar. Y esta variable, de nuevo, queda al final. Estos son los pasos generales para trabajar en SPSS y poder hacer sus estadísticos descriptivos. En el siguiente video les voy a enseñar cómo van a llevar a cabo un análisis bivariado de una variable cuantitativa que tiene distribución normal. Gracias.